Vale, pues en principio supongo que parece ser que ya estaría grabándose. Vale, bien. Bueno, pues para continuar quiero agradecer especialmente a Luis José Pérez y a María Requena que hayan aceptado la propuesta de participar en esta mesa. Y nada, sin más, voy a dar paso a Luis José Pérez. Él ha querido titular su intervención con el título Envejecer con una sonrisa. Y nada, cuando quieras, Luis José, adelante. Buenos días a todos los que estáis conectados. Yo me llamo Luis José Pérez López y vivo, mi asociación es la Guarachen de Valencia. Y vivo con mi madre. Y tengo una pareja que el día 16 de este mes haremos 6 años y 7 meses que estamos juntos. Y tengo 57 años. Y aparte soy diabético, no tengo ningún secreto. Y aparte de todo eso, mis aficiones son escribir cuentos, poesías, chistes, todo inventado por mí, original míos. No será bueno, pues son originales míos. Y me dicen que me gusta hacer muchas bromas. Y yo digo que soy muy formal y no se cree nadie que soy formal. No sé por qué será. Pues, y esa es lo que quiero decir por ahora. Cuando me pregunte algo Noemi, yo respondo lo que diga. No se te oye el micro, no se te oye. Perdón, gracias María. Os decía, a las personas que os estáis conectando ahora mismo, en estos minutitos, la sesión se está grabando y se va a subir a YouTube. Por si alguien no quiere aparecer, se puede desconectar la cámara, ¿vale? Bueno, pues gracias Luis José. Nosotros hemos preparado su intervención un poco a modo de entrevista, ¿vale? Entonces, Luis José, me gustaría también que comentaras un poco qué estás haciendo ahora aquí en Plena Inclusión. Estoy trabajando como evaluador y en práctica. Estoy aquí con unos compañeros que están conmigo y hacemos evaluaciones sobre la lectura fácil y cosas de esas. Perfecto. Bueno, pues nada, Luis José, sabemos que en la mesa de hoy hemos estado preparando que el tema es vivir una buena vejez. ¿Cómo te gustaría a ti que te cuidaran cuando seas mayor? A mí me gustaría que me tratasen con respeto como cualquier otra persona y que se diesen cuenta de la discapacidad que tenga. ¿Quién te gustaría que te cuidara? A mí lo que me gustaría que me cuidara sería uno de mis hermanos. Pero si no fuese posible, entonces una persona que estuviese formada en el tema de la discapacidad, las diferentes discapacidades. Correcto. Para que me pueda comprender. Claro. El otro día también me comentabas, Luis José, cuando yo te preguntaba ¿cómo te gustaría que te cuidaran cuando seas mayor? Dijiste una palabra que era dignamente, ¿verdad? Lo más dignamente posible, sí, como cualquier otra persona. No porque ser una persona que tenga discapacidad, soy diferente a ellos. Todos somos de carne y hueso. Uno tiene más carne que hueso y otro tiene más hueso que carne. Pues todos somos personas. Y hay que tratarlo por igual. Aunque no, realmente la sociedad tiene aún cosas muy raras sobre nosotros. Y también hablábamos el otro día de cómo deseabas tú que fuera el final de tu vida, ¿no? Hablábamos La vejez, yo digo, una persona puede ser vieja, pero
sentirse joven y un joven puede sentirse mayor. No tiene que ver la vejez o la juventud, sino lo que se siente la persona sobre ella. Puede sentirse una joven muy cansada y una más mayor animosa. Correcto, yo creo que en eso vamos a estar todas las personas que estamos conectadas de acuerdo. También, Luis José, hablábamos el otro día que yo cuando te dije de participar en esta mesa y te dije, ¿cómo deseas que fuera el final de tu vida? Tú me dijiste, con alegría. Por eso luego titulaste la intervención con una sonrisa, ¿no? El final de mi vida me gustaría que fuera lo más tranquila posible y con una sonrisa en la cara. Aunque ya sé que en la vida hay muchas dificultades, pero no las podemos solucionar nosotros. Y la persona que la puede solucionar muchas veces no la solucionan, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir la vida con una sonrisa en la cara y así durante toda nuestra vida. Tomamos nota. Bueno, también Luis José el otro día hablando del tema, tú te emocionaste, ¿verdad? Hubo un momento de emoción. Sí, porque yo pienso, yo tengo una madre de 82 años y yo digo muchas veces a mi madre, es la mujer que más me quiere, lo más normal que la mujer que más quiere a un hijo sea la madre, aunque haya casos excepcionales. Y el hombre que más quiere a su hijo, el padre, también que haya casos excepcionales. Y yo pienso, mi madre cuando se muera, ¿qué hago? Yo puedo estar en casa tranquilamente, yo voy a comprar solo, yo voy a banco solo, yo voy al médico solo. Si hace falta ir a un trámite, voy yo solo a hacer ese trámite. No hay problema. Yo voy una vez a la semana a comprar a Mercadona o a Consum. Yo voy, ayer me fui al médico solo, sin problema. Las recetas, lo que haga falta, me tengo que hacer un examen, voy yo solo. Y ya está. Pero yo pienso, cuando muere mi madre, que era la mujer que más quiero, aunque le digo muchas veces que es muy pesada, porque es muy pesada, ahí está encima de mí, encima, le digo que es muy pesada, pero es la mujer que más quiero. Y mi sentimiento no es que la abrace y que le bese, no me manera de ser. Yo lo llevo dentro de mí. Aunque sea una persona que parezca muy fuerte, muy grande y es muy fuerte, también tengo sentimientos. Y mi sentimiento realmente está dentro. No lo saco ahí de saludar, de dar besos, de decir cuánto la quiero y todo eso, sino lo llevo dentro de mí. Sí, Luis José, también tú me comentabas que tú también vives con tu hermano y entre los dos también la cuidáis a ella, ¿verdad? Sí, la cuidamos a ella, porque ella lleva bastón y a veces si ahora para salir a la calle tenemos que llevarla, claro. Ella dice, ay, estate tranquilo, no voy a dar prisa. Yo digo, y si yo no voy de prisa, es que aún voy despacio. Dice ella, es que conmigo voy deprisa cuando voy a pasar con ella. Yo digo, ese es mi paso tranquilo. Si fuera mi paso más ligero, te dejaría en China, por menos. Bueno, Luis José, un consejo que quieras darnos o que quieras que tengamos en cuenta para tener una buena vejez. Para tener una buena vejez hay que pensar en positivo. Hay que tener una sonrisa durante toda nuestra vida, porque sufrir ya sufrimos durante la época de adolescente y cuando sea uno mayor, cuando está uno casado, ya sufrimos. Porque hay que tener una sonrisa hacia la vida. Hay que hacer cosas positivas, pensar cosas positivas. Porque negativa hay muchas, desgraciadamente. Muy bien. Además, Luis José, tú dices de pensar. Tú de pensar sabes mucho porque además has sido profesor de la Escuela de Pensamiento Libre y ahí no sé si alguna vez habéis hablado sobre este tema de la vejez y de envejecer.
Sí, hemos hablado de la vejez. Hemos hablado que, aunque la persona con discapacidad también tenemos vejez, eh, somos igual como cualquier otra persona. Nadie es más que nadie. No por ser una persona normal, entre comillas, es mejor que una persona con una discapacidad física, eh, sensorial o mental. Ajá. Cualquier persona somos todos iguales, aunque hay casos que nosotros podemos hacer, algunos de nosotros podemos hacer una cosa y otra cosa no, como cualquier otra persona normal, entre comillas, que hay en la sociedad. Nadie es perfecto. Lo importante es que nos podemos respetarnos unos a otros, que nuestras opiniones las respeten los demás como nosotros podemos respetar de ellos y no ser falsos. Y ahí hacia adelante, no hacia atrás, como los cangrejos. Pues con eso nos quedamos, Luis José. Después tendrás oportunidad de seguir interviniendo, también le podréis hacer preguntas y, bueno, seguramente volvamos también a preguntarte alguna cosa más. Muchas Sin problema. Yo, la pregunta que haga falta me lo dice. No tengo ningún secreto, como tienen muchos políticos. Ajá. Bueno, porfa, desconecta el micro, ¿vale, Luis José? Bueno, pues vamos a dar paso ahora a María Requena. Ella es trabajadora social y es directora de la residencia Baladre de Avapace. Ella nos va a hablar de un tema que es el tema del duelo, que bueno, yo creo que sigue siendo un tema tabú, pero que poquito a poco es un tema que estamos tratando de dar bastante visibilidad. Al menos desde el programa de envejecimiento ya, bueno, pues hemos hecho algunos cursos trabajando con la Fundación Vivir un Buen Morir, que supongo que la conoceréis, una fundación que está en Zaragoza y que la verdad que trabaja muy bien. Fue precisamente María la que nos pasó el contacto de esta fundación. Y bueno, y también lo estamos trabajando con talleres a profesionales y a personas con discapacidad. Así que bueno, como ha pasado en otros temas, pues poquito a poco le vamos dando mayor visibilidad y al final es algo que yo creo que nos ayuda a todas las personas, porque el tema del duelo forma parte de la vida de todas las personas, aunque como decimos, lo hablemos poco o haya muchos miedos, ¿no?, alrededor del duelo, pero cuando lo trabajamos con las personas también lo estamos trabajando hacia nosotras mismas, ¿no? Así que bueno, no me extiendo más y voy a compartir el vídeo, vamos a ver, aquí. Pues adelante, María, cuando quieras. Hola a todos, ¿me oís bien? ¿Se me oye? Perfecto. Sí, te oye, Bueno, sí, te oye. gracias, Luis José. Bueno, siempre es un placer, no me daba antes las gracias, siempre es un placer estar aquí y hablar de cosas bonitas y siempre me llama para hablar de cosas bonitas, entonces estoy encantada. Ha sido un placer escucharte, Luis José, y voy a seguir un poquito con todo lo que tú has comentado, ¿no?, de envejecer de manera positiva y vamos a hablar del duelo, que a priori parece que tenga unas connotaciones negativas, pero vamos a intentar darle una visión positiva, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es, va a ser algo muy, muy básico, luego ya, si queréis, me preguntáis lo que queráis. Bueno, ya os he dicho, ¿no?, que yo vengo de una asociación que se llama Avapace y tengo la suerte de trabajar en un sitio donde no hay temas tabús. Entonces, esto facilita mucho poder formarte y poder trabajar pues, con tranquilidad y poder hablar de cualquier tema. Gracias a la asociación nos formamos en muchísimos temas y uno de ellos es el duelo, ¿no? Nosotros acompañamos como asociación a todas las personas a lo largo de todo el ciclo vital, pues desde que nacen y son pequeñitos hasta adolescencia, toda la etapa adulta. Y yo concretamente trabajo en la residencia, entonces acompañamos a las personas en todo el ciclo vital. Entonces, una parte de este acompañamiento pues es el duelo.
¿no? Propio, de los compañeros, de un profesional, de lo que sea, ¿no? Entonces, es acompañar en todo esto. No me aparece la pantalla a mí. ¿Os aparece a todos? ¿La veis? ¿No te aparece, María, el Power? ¿Tú no lo ves? Yo no lo veo, pero como lo tengo aquí, no pasa nada, ¿eh? No, no aparece. ¿No aparece? Antes Pues sí No, que no, aparecía, no, no ¿no? aparece. ¿no lo estáis viendo? Pues a mí sí que me aparece. Qué raro. Porque si comparto este tampoco, a ver. Tampoco. Va, un momentito. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí, No me aparece. Gracias. perfecto. Vale, pues vamos a hablar un poquito de qué es el duelo. Es un conjunto de reacciones de las emociones del cuerpo y de la cabeza. Y si lo miramos así, pues es algo muy bonito, ¿no? Porque es que pues son reacciones que tú tienes ante determinadas cosas que te pasan. Hay tantos duelos como personas, no hay un duelo único, cada persona podemos vivir lo que nos pasa de una forma u otra. Y sobre todo cada uno lo vive a un ritmo de una forma totalmente distinta y lo más importante es que tenemos derecho a vivirlo como queramos. Pasa, Noé, porfa. Es importante saber que el duelo normalmente se asocia a la muerte. Nosotros, nuestra forma de trabajar y de verlo es que no solo se tiene por qué manifestar un duelo ante la muerte de alguien, ¿no? También ante cualquier pérdida o un cambio que suponga vital. Por ejemplo, y más en este momento que estamos viviendo todos, nosotros estamos ahora mismo estamos como residencia en constante cambio desde el 11 de marzo que prácticamente nos obligaron a encerrarnos todos, nos tuvimos que encerrar. Las 26 personas que viven en la residencia están viviendo unos cambios constantes porque también la sociedad avanza, la desescalada, todo el mundo salíamos y ellos pues aún tenían muchas restricciones. Todo el tema de la residencia se ha vivido de una manera muy intensa, nos llegaban noticias que nos volvían completamente locos, ¿no? De lo que estaba pasando. En nuestra residencia, por suerte, no ha pasado nada, ni pasó ni ha pasado, esperemos seguir así. Pero estamos teniendo que acompañarnos unos a otros, sobre todo los profesionales al principio, ¿no? Cuando trabajamos en un edificio donde compartimos espacio pues, con oficinas, con un centro de día tal, y de repente un día estaba todo el mundo y al día siguiente estábamos completamente solos, ¿no? Entonces esos cambios bruscos de vida, ¿no? Vivir una pandemia que nadie nos íbamos a imaginar, pues el duelo nos ayuda a adaptarnos a todas estas situaciones. Las personas, claro, de repente vieron que algo estaba pasando, que teníamos que trabajar con mascarillas, que no podíamos tocarles, obviamente a nivel afectivo, pero sí nosotros trabajamos con personas que tienen necesidad de apoyo, por lo tanto, eso nunca se ha dejado de hacer, obviamente, ¿no? Pero nosotros como profesionales teníamos que adaptarnos a esta nueva situación, aprender a trabajar con miedo, que por suerte nos duró muy poquito el miedo, a algunas personas más, a otras menos. Las personas que viven en la residencia pues tenían que adaptarse a algo que era increíble, ¿no? Entonces, cada persona lo vive de una manera, las situaciones son distintas, no es lo mismo cómo lo vivo yo como profesional, a lo mejor, que cómo lo vive una persona que vive allí, y sobre todo también cómo lo viven las familias, ¿no? Familias que podían entrar a la residencia cuando querían, que ahora no pueden tocar a su familiar, que esto se está alargando mucho porque ahora nosotros, pues la sociedad sí que está pudiendo salir, pero nosotros, la residencia, pues seguimos con muchísimas limitaciones. Entonces, todo este acompañamiento pues, lo tenemos que ir regulando en función pues, de cada persona, del momento en el que vivimos, de las órdenes que nos llegan, etc. Entonces, este proceso del duelo nos ayuda a encajarlo. Es como que el puzzle se nos ha roto y tenemos este proceso, el duelo, nos ayuda a encajar las piezas otra vez para encontrarnos bien. Pasa, porfa. Bueno, ¿cómo podemos acompañar a las personas? Repito que no es solo ante la muerte, ante una pérdida, sino...
Repito lo de los micros, por favor. En el local, por parte. ¿Tenéis los Claro. micros? Perfecto, muchísimas gracias. No es solo ante la muerte, sino ante cualquier cambio. Hemos hablado de esta pandemia, ¿no? Pero puede ser pues, que yo, por ejemplo, o cualquier persona esté yendo a un centro de día durante 20 años y de repente cambia y se va a vivir a una residencia, ¿no? En la que no tengo arraigo, no tengo amigos, no, soy muy tímido, muy tímida y tengo que empezar a socializar. Bueno, pues todos estos cambios, ¿no? Que los cambios a lo mejor no los podemos controlar, pero sí que podemos controlar la actitud con la que nos enfrentamos a esos cambios, ¿no? Entonces el duelo nos acompaña en todo esto. Y las personas que trabajamos en estos procesos, ¿cómo podemos acompañar? Pues creemos que es fundamental permitir expresar, ¿no? Que las personas hablen. Y cuando digo, bueno, estoy diciendo hablen, que se comuniquen, disculpadme, ¿no? Porque hay personas pues, que a lo mejor no tienen una comunicación verbal. Entonces, pues que se comuniquen. Nosotros tenemos que saber entender a las personas. Antes Luis José ha comentado que cuando en un futuro, si alguien tiene que apoyarle, ¿no? Y no es su madre, pues que le gustaría que fuera una persona que sepa de discapacidad, sobre todo que le acompañe y le apoye dignamente, ¿no? Pero también ha comentado pues, que sepa de discapacidad. Y esto es una afirmación que él está expresando, ¿no? Y que dijéramos, bueno, para que, como decía Luis José, que aún la sociedad ¿no? Pues nos separa discapacidad, sin discapacidad, ¿no? Pues yo creo que lo importante es que las personas que apoyemos sepamos entender y apoyar a las personas, ¿no? Independientemente de que tenga una discapacidad física, de que no la tenga. Yo, en teoría por ahora, no tengo ninguna discapacidad, pero yo soy una persona que necesita apoyos en determinados momentos de mi vida, ¿no? Yo, ante alguna gestión, ante algún acompañamiento a algún sitio, pues me siento más segura si viene alguien conmigo. Entonces, todas las personas necesitamos apoyo. Pues eso, que las personas que trabajamos sepamos de acompañar, de apoyar y nos preocupemos por formarnos en ello, ¿no? Independientemente de la discapacidad. A la hora de acompañar también en un proceso de cambio, pues es importante admitir la ira o la rabia, ¿no? Muchas veces tendemos a decir, no te enfades, no llores, no tal, no, que expresen, ¿no? Hay que expresar, tenemos que admitir esas emociones como la ira y la rabia ante un cambio importante, ¿no? Y hay veces que con todos los trámites de la ley de dependencia, de los cambios de recurso, ¿no? También tenemos que pensar pues, que la ley no contempla el arraigo, ¿no? Una persona que a lo mejor ha pertenecido a una entidad 30 años, ¿no? En Avapaz esto nos pasa muchísimo, ¿no? Personas que han estado en la entidad durante 30 años y que quiere, una persona pues quiere irse a vivir a una casa compartida, ¿no? A una residencia, a un hogar. Y claro, pues la ley no contempla el arraigo, pues entonces a lo mejor le mandan al último pueblo de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y la persona tiene su vida aquí en Valencia, sus amigos, concretamente a lo mejor en la asociación, en nuestro caso es Avapace, en Bonachén, en Asprona, en donde sea, ¿no? Entonces este arraigo es muy importante. Entonces, si no se tiene en cuenta, pues obviamente habrá ira y habrá rabia. Entonces hay que expresar. Es importante que escuchemos antes de hablar, ¿no? Tendemos mucho a los profesionales que a veces creemos que somos superhéroes y superprofesionales, que nos ponemos la capa y tal, y tendemos a hablar, ¿no? Pues vamos a escuchar antes de hablar, vamos a dar tiempo, tenemos que ser pacientes, ¿no? Muchas veces intentamos trabajar con la inmediatez y algo que no se puede controlar muchas veces es el tiempo en las emociones, ¿no? En cuanto a lo mejor a mí me va a durar 2 semanas la rabia y a otra persona un mes, ¿no? Pues es dar tiempo. Tenemos que utilizar la empatía. Es muy difícil saber cómo se va a sentir el otro, ¿no? Tendemos a decirse cómo te sientes. Yo soy incapaz de pensar cómo se siente una persona que ha ido siempre al mismo centro y se tiene que ir a vivir a Orihuela cuando toda su familia está en Valencia, ¿no? No he tenido en mi vida ese cambio, no se ha dado, por lo tanto me cuesta muchísimo ponerme en esa situación, ¿no? Entonces yo tengo que escuchar, tengo que admitir las emociones que tenga, tengo que escuchar, dar tiempo y estar con la persona, ¿no? Y acompañarle en ese proceso.
Hay que respetar los silencios. Muchas veces intentamos llenar esos huecos que se producen en ciertas situaciones complicadas o muy emocionales para la persona, ¿no? Entonces intentamos llenar todos esos vacíos con palabras que muchas veces son palabras vacías, que no tienen a lo mejor un sentido o un impacto para la persona. Entonces, bueno, es importante saber que existen los silencios y que los tenemos que respetar. Pasa, Noé, por favor. Bueno, es muy importante saber también que las personas, todas las personas, independientemente de cómo sean, de las necesidades de apoyo que tengan, tienen derecho a saber, tiene derecho a ser informada de lo que está pasando, ¿no? Luis José en su intervención antes ha dicho, cuando hablaba de su madre, del futuro, él ha dicho, ¿qué hago? ¿No? Y es una pregunta pues, que normalmente hacemos al exterior y sobre todo yo me he dado cuenta en mi trabajo que las personas con algún tipo de diversidad lo preguntan hacia el exterior, ¿no? Cuando tenemos que conseguir que se lo pregunten a ellos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer ante determinadas situaciones, ¿no? Se tiende a preguntar al exterior porque normalmente pues, la familia tiene mucho que decir, que obviamente tiene mucho que decir. En mi vida mi familia también tiene mucho que decir. Tendemos a preguntar a la trabajadora social de zona para ver cómo van los trámites de los recursos. Tendemos, ¿no? Entonces, es importante, pues la planificación centrada en la persona también nos ayuda a esto, ¿no? A que el centro sea la persona, a preguntarle qué quiere hacer en su futuro, ¿no? A planificar por adelantado, ¿no? Tenemos una cierta edad y vamos a llegar aquí y qué apoyos voy a necesitar o qué apoyos quieres tener, cómo quieres vivir. Obviamente, la sociedad y cómo están estructurados los recursos, pues no nos va, a lo mejor nos facilita nuestro sueño y nuestro deseo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir con objetivos pequeñitos e ir consiguiendo cosas para que cuando llegue la etapa final de nuestra vida, pues haber conseguido esos apoyos, ¿no? Pero los que yo he considerado, ¿no? Como persona. Es importante también que ante esos cambios las personas estén informadas. Nosotros, por ejemplo, en la residencia, con todo este cambio de la pandemia, de todo lo que nos ha supuesto a nivel organizativo, imagino que a todos los que estáis escuchando también, pues ha sido fundamental que las personas supieran lo que estaba pasando, ¿no? Porque muchas veces pensamos, si no lo entiendo yo, es que no lo va a entender. Si no, es que si se entera se va a poner nervioso. Son todo prejuicios, ¿no? Es que en nuestro caso nos han dado una lección increíble de valentía, de coraje, de comprensión que empezó en marzo y que sigue a día de hoy. Entonces, tienen derecho a ser informados, tienen derecho a participar en los cambios de manera activa, ¿no? Y que decidan cómo se tienen que producir los cambios. Tienen derecho a vivir un proceso de duelo, ¿no? Si no saben y si no participan, pues ese proceso de duelo no va a poder llegar. Tienen derecho a despedirse, o bien de la persona que ha fallecido, si ha sido el caso, bien de su etapa anterior, ¿no? Si ha sufrido un cambio importante. Estamos hablando de cambios relevantes, pero puede ser una ruptura con una pareja, puede ser una discusión con un amigo, puede ser que un familiar se vaya a vivir fuera, ¿no? Todos estos cambios pues tienen derecho a saberlos, a ser informados y a llevarlos como ellos consideren. Nosotros tenemos que ser el apoyo, ser capaz de escuchar y de entender y el apoyo que esté a su lado para acompañarles si así lo quieren, ¿no? Pero sobre todo también es importante que tengan derecho a despedirse. Las personas de apoyo, pues repetimos un poco, ¿no? Porque es muy importante que tenemos que escuchar a la persona y obviamente también a la familia, ¿no? Hay muchas personas con las que trabajamos que su mayor apoyo es la familia y son clave, ¿no? Entonces el trabajo se hace, nosotros, bueno, la planificación centrada en la persona ya te lleva a ello, ¿no? A que trabaje la familia, la persona y las personas de apoyo más cercanas o que la persona elija, ¿no? Pues todo ese grupo tiene que ir acompañando a la persona. Nosotros tenemos que facilitar el proceso, ¿no? Intentar dar todos esos recursos y apoyos que se necesiten. Tenemos que acompañar y apoyar dejando ser y dejando estar. No como se debe, no como pensamos que tiene que ser, sino como la persona y como la familia.
muchas veces nos ha pasado, ¿no? Pues que familias, pues por miedo, yo soy madre, lo entiendo perfectamente, ¿no? Ese miedo a, ay, que no sufra mi hija, que no sufra mi hija, que tenemos dentro, ¿no? Y a no anticipar algunos cambios, a no informar de alguna pérdida importante, ¿no? Pero es importante saber qué quiere la persona y que la persona pueda decidir. Es importante, pues eso, que no hay palabras que consuelen, pues hay actos, ¿no? Que sí que pueden aliviar, que pueden acompañar y ayudar. Y hay maneras y formas de saber estar y cada persona pues necesita la suya, ¿no? Entonces es conocer a la persona, saber lo que está pasando, ¿no? Conocer la realidad de la situación. En el caso pues de lo que estamos viviendo, a nosotros cuando teníamos que informar muy bien no sabíamos qué decir, ¿no? Porque al principio era como todo pues, noticias muy tan impactantes además que era como que, pues, que no te las terminas de creer, tal. Entonces muchas veces podemos decir pues, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Que no sabemos qué está pasando, no sabemos qué va a pasar, pero que lo vamos a pasar juntos y que vamos a estar en el camino todos. Y no sé si he sido muy rápida o qué, pero vamos, lo que necesitéis me decís. Muchísimas gracias. Gracias, María. Gracias por explicarte así de bien. Es una maravilla escucharte. Y bueno, yo creo que siempre nos viene bien, ¿no? Como profesionales, refrescar, recordar, escuchar cosas que muchas veces sabemos mucho de lo que María ha dicho, pero también es verdad que refrescarlo y recordarlo siempre es importante. Bueno. Noemí, por favor, un momento. Sí. Sobre eso, toda persona necesita apoyo, que sea normal, entre comillas, o persona con discapacidad. Ni una persona es perfecta. A una etapa de su vida necesita apoyo o ha necesitado apoyo. No es que ella misma quiera ese apoyo, pero es preciso, porque si no sabe de algún tema o de otra cosa, necesita apoyo para conseguir tu objetivo. Gracias, Luis José. De nada. Bueno, antes de continuar con la parte que voy a exponer, vuelvo a recordar, soy insistente, pero sí que me gusta respetar el tema de que la sesión se está grabando, si he conseguido hacerlo, si no, necesitaré apoyo a la siguiente vez para hacerlo. Entonces, las personas que no queráis, bueno, pues podéis desconectar la cámara, ¿vale? Veo que la mayoría estáis desconectadas, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Bueno, yo he titulado mi intervención en Envejecer con apoyo es envejecer mejor, que fue el lema que utilizamos el año pasado para la campaña por el Día de la Persona Mayor. Y también, bueno, quería comentar que esta mesa es una mesa que se realizó el año pasado en las jornadas Visto y No Visto, donde dedicamos la jornada a los apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Entonces, había 3 mesas, una mesa que era la de infancia, apoyos en la infancia, en la vida adulta y en el proceso de envejecimiento. Y bueno, fue una mesa muy interesante en la que en su momento contamos también con otras testimonios que hoy no han podido estar aquí. El caso de una mujer de la asociación Trébol d'Ontinyent, que, bueno, pues que era también un testimonio como el de Luis José, muy potente, ¿no? De cómo ella estaba preparando con la asociación y con sus personas de apoyo pues todo su futuro. Y bueno, nos pareció una buena idea el repetir esta mesa, que a lo mejor muchas personas no habían podido participar en el Visto y No Visto, y lo digo también porque yo creo que muchas veces no damos a veces los apoyos en las transiciones, ¿no? De una etapa a otra.
¿no? Damos los apoyos cuando ya está cuando ya tenemos esa etapa ahí, pero no somos conscientes de las transiciones, ¿no? De esos momentos de transición donde, como comenta María, pues pueden haber duelos y muchas cuestiones que ir ajustando. Bueno, creo que muchas de las cosas que voy a comentar también de alguna manera ya las ha abordado María. Pero bueno, antes de continuar, sí que bueno, sabemos que la población de personas con discapacidad intelectual en etapa de la vejez es alta, continúa creciendo, a pesar de las mejoras en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del aumento también de su esperanza de vida como en la población en general, pues somos conocedores y conocedoras del envejecimiento prematuro de esta población, que se sitúa en los 45 años, y que, bueno, que este envejecer prematuro se debe en gran parte no a una característica propia de la discapacidad, exceptuando el caso de las personas con síndrome de Down, sino a una atención sanitaria y social a menudo todavía insuficiente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que insistir mucho, pues, como movimiento asociativo y como entidades, de saber también trasladar en nuestras reivindicaciones pues estas cuestiones. Bueno, además, sabemos que existen factores propios de la discapacidad intelectual que dificultan la atención, ¿no? Pues dificultades para adaptarse a situaciones desconocidas, para comprender y transmitir la información, ¿no? Problemas de comunicación, para expresar malestar y dificultades también para la integración de estímulos sensoriales. Esto va a hacer necesario la investigación de factores de riesgo y una necesidad constante de observación y seguimiento de la persona, revisiones periódicas y, bueno, prevenir, ¿no? Sabemos que, bueno, que es un reto importante el que tenemos delante. Sabemos que el proceso de envejecimiento comporta cambios a nivel biológico, psicológico y social, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual y en concreto en los cambios psicológicos, pues pueden ser difíciles de asumir debido pues, a la ausencia de esta autopercepción, ¿no? Del propio proceso de envejecimiento. Por lo tanto, pues es necesario seguir incidiendo en que la persona desarrolle actividades de tipo saludable, ¿no? Pues bueno, dormir bien, realizar actividades físicas, llevar a cabo una alimentación saludable. Bien, adelantar apoyos. Yo digamos que he hecho como 10 como serían como 10 ítems para envejecer con apoyos y envejecer mejor, ¿no? El primero sería adelantar apoyos, ¿no? Lo estábamos diciendo todo el rato, ¿no? Anticipar. Yo creo que poco a poco es algo que vamos siendo más conscientes, pero esa incertidumbre que genera para las propias personas con discapacidad, el qué pasará con ellas cuando sean mayores, ¿no? Y entender y trabajar lo que significa ser feliz para cada persona en cada momento de su vida, ¿no? Bueno, para esto nos puede ayudar, yo supongo que la mayoría de vosotras, de las personas que estáis conectadas, la conocéis, esta guía, creo que está por ahí también Ana conectada, me ha parecido verla, pero bueno, es una guía de planificación centrada en la persona, la verdad es que es súper completa, muy, muy práctica, y sí que os animo a que la reviséis y a que bueno, a que la trabajéis, ¿no? Porque yo creo que es una herramienta muy, muy útil, ¿vale? Bueno, derechos de las personas mayores, ¿no? Respetar los derechos de las personas mayores hasta el final de su vida, porque quizás, bueno, como lo ha comentado Luis José, ¿no? Pues el derecho a ser atendida, a ser cuidada, a ser tratada con dignidad, con buen trato, ¿no? Porque qué fácil es, ¿no? Yo creo que la infancia y la vejez son esas etapas en las que qué fácil es, ¿no? Acabar teniendo una actitud que no sea de buen trato, ¿no? Donde pues en un momento dado perdamos los nervios y hablemos mal. O yo, por ejemplo, que he cuidado a mi yayo que murió con 94 años, pues bueno, pues creo que es verdad que muchas veces de ahí la falta, ¿no? De cuidarse también la persona cuidadora, pero qué importante es esa cuestión, ¿no? El ser capaz de hacerlo con buen trato, de respirar. Yo, por ejemplo, donde vivo, en el deslunado, muchas mañanas, ahora cuando he estado de baja, escuchaba pues seguramente pues a una cuidadora de una persona mayor desbordada,
pues que se ve que trataba de duchar y asear a la persona pues pondría resistencia. Y bueno, pues esa mujer lloraba, por favor, pero por favor, que te pongas aquí, que no sé cuántos. Yo la escuchaba y decía, o sea, ¿cómo la entiendo? Pero cómo a la vez es necesario que alguien desde fuera, ¿no? le haga un pause para que cambie, ¿no? El tono, su trato, ¿no? Entonces yo creo que incidir sobre esto es muy importante. Y me lo aplico también porque a mí ahora me pasa, ¿no? También que soy madre y también, por eso digo, ¿no? Que la infancia y la vejez creo que son esas etapas en las que es muy fácil acabar teniendo pues un trato no adecuado, a lo mejor no llegar a un maltrato grave ya de una gravedad, pero yo creo que esto es algo que hay que seguir cuidando. Y el tema de la autodeterminación, creo que también, ¿no? Porque si hemos estado durante toda la vida de la persona luchando por su autodeterminación, ¿no? Porque pudiera elegir, porque pudiera, pues esto mantenerlo, ¿no? Porque incluso a veces en ese cambio en que la persona a lo mejor deja de estar atendida por su cuidadora principal y pasa a estar cuidada por otra persona, un hermano o una hermana, pues a lo mejor esto se puede perder, ¿no? Es decir, pues ahora que toda la vida hemos estado cuidando esto y de repente a lo mejor esa nueva persona que empieza a cuidar se olvida, ¿no? de esto y qué fácil es, vuelvo a insistir, pues igual que pasa, sin querer comparar, ¿eh? No quiero caer en el mito de que las personas mayores son como niños, no estoy diciendo eso, pero sí que quiero decir que es muy fácil pues manipular, hacer por ellas, decidir por ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto lo tenemos que seguir teniendo muy presente. Seguir trabajando en su autoestima, ¿no? El que las personas mayores se sientan personas valiosas, ¿no? Yo creo que eso hay otras culturas que lo tienen mucho más claro que la nuestra. Yo siempre digo que las personas mayores son las sabias de la tribu, ¿no? Y yo creo que en este sentido sería muy interesante las entidades, aquí tenemos prevista una actividad intergeneracional, que no sabemos muy bien aún cómo la vamos a concretar, pero yo creo que es muy interesante el empoderar a las personas mayores, ¿no? Y que sientan que tienen un protagonismo y que puedan compartirlo con personas más jóvenes, ¿no? Hacer ese intercambio, muchas veces en las entidades que sois más grandes y que tenéis a lo mejor diferentes tipos de servicio, pues que una persona mayor de una residencia, ahora mismo no puede ir físicamente, pero que pueda haber un Zoom entre personas del colegio y personas de la residencia, donde incluso las personas mayores puedan contarle a las personas más jóvenes que quizás cuando ellos eran jóvenes, esto lo hablábamos también con Luis José, la situación de las personas con discapacidad no era la que es hoy día, ¿no? Que se han encontrado todas las personas jóvenes con discapacidad, ¿no? Que hoy día pues son herederos y herederas de una lucha muy grande, ¿no? Donde se han conseguido derechos de plena ciudadanía, ¿no? Bueno, el tema de hacer un diario de su vida. Yo no sé si conoceréis, os lo he puesto aquí, el año pasado presentamos la guía Mi Cuaderno de Vida, que os la podéis descargar en la página web de Plena Inclusión y que también, si alguna entidad estáis interesadas, os podemos enviar ejemplares a vuestra entidad. En esta guía lo que hacemos es ir trabajando todo el tema de los recuerdos en las diferentes etapas de la vida de la persona, incluyendo la etapa futura, ¿no? Porque también fue todo la etapa actual y la etapa futura, ¿no? Bueno, la idea de esta guía era la de precisamente facilitaros a los y las profesionales un material útil y accesible para registrar recuerdos y experiencias de vida, mejorando el bienestar psicológico y la satisfacción de las personas mayores en esta etapa de su vida. Sabéis, bueno, supongo que la mayoría de personas que estáis conectadas conocéis el Revisec, fue un proyecto de investigación que se realizó con la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con Plena Inclusión España. Y bueno, el Revisep se centra en la psicología positiva como una herramienta para la mejora del bienestar de las personas mayores con discapacidad intelectual. Está basado en el Revisep porque el Revisep es algo mucho más complejo y mucho más, pero sí que hemos tratado de convertir eso en una guía que fuera fácil de llevar a cabo
con las personas de vuestros centros. Estuvimos haciendo durante varios años los talleres de cuadernos de vida y era maravilloso, ¿no? Ver cómo, pues por ejemplo, el hecho de ponerles la música de cuando eran jóvenes, pues algo, a mí por ejemplo, hay algo que me encanta y es que siempre con las amigas pues siempre estamos recordando, ¿no? Pues la época del instituto, la época de, ¿no? de cuando íbamos a la discoteca, pues yo me acuerdo que era ponerles música mientras estaban preparando su cuaderno de vida y era impresionante. Me acuerdo una profesional de uno de los centros que me dijo, mira, esta persona, este señor, hacía un montón de tiempo que no lo veíamos así, sonreír y tal, o sea, quiero decir, a veces se trata de cosas sencillas, ¿no? Entonces, revivir recuerdos sabemos que reduce el estrés y la ansiedad, motiva la participación, aumenta su autoestima, ¿vale? Lo dicho, yo creo que tenemos que utilizar la estimulación cognitiva porque puede ser una herramienta para retrasar los procesos de envejecimiento, ¿vale? Y frenar su evolución. Sí que os animo a que descarguéis la guía y la ojeéis. Hay una parte que hay orientaciones para los y las profesionales. Y bueno, lo digo porque creo que hubo mucha gente que el año pasado no pudo estar en los actos de presentación que hicimos de la guía. Entonces, bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa que os surja con respecto a su aplicación, pues bueno, podéis contactar conmigo aquí en Pleno. Bueno, asegurar que la persona cuenta con relaciones significativas, ¿no? Es decir, en ese anticipar, crear su círculo de apoyo y preguntarle, ¿no? ¿Quién le gustaría que le cuidara? ¿O quiénes le gustarían que le cuidara? Es verdad lo que decía María, ¿no? Qué difícil es esto cuando a veces, bueno, pues nosotros vamos por un lado y la administración va por otro, ¿no? Como decía María, el ejemplo de cuando hay un cambio de recurso y hay un desarraigo tan grande, ¿no? Pero bueno, y también qué difícil es cuando en el caso de las personas con discapacidad se produce ese proceso paralelo, ¿no? En el que las personas están en proceso de envejecimiento y las familias también están envejeciendo, ¿no? Bueno, la persona tiene que ser la protagonista de su vida hasta el final, ¿no? Respetar sus elecciones y sus decisiones. Bueno, esto lo hemos comentado anteriormente también, pero bueno, es algo que no podemos perder de vista. Preguntarles, ¿no? Acerca de esto. Atender las emociones, ¿no? Sobre todo aquellas que dan placer, bienestar y alegría, pero también dar lugar a escuchar los miedos de la persona, ¿no? Que yo creo que es algo que nos va a ayudar a desangustiar, a desanudar todo aquello que a la persona le está generando una ansiedad o le está generando un malestar. Atender el duelo, bueno, María lo ha abordado estupendamente, pero bueno, sí que es verdad que lo que nos encontramos cuando trabajamos con las personas con discapacidad no es solo y tanto el hecho de que ellas sepan que llegará un momento en el que finalizará su vida, sino el qué va a pasar cuando o qué pasa cuando alguien está enfermo o enferma y no le estamos informando a la persona, cuando le estamos negando su derecho a despedirse, cuántas personas nos cuentan que no pudieron hacer eso, ¿no? Bueno, aquí os he puesto esta guía en lectura fácil de Plena Inclusión Murcia, que os la podéis también descargar en su página web y que os puede ayudar también a trabajarlo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se muere alguien a quien quiero? Bueno, si la persona mayor consideramos que puede o que es positivo para su calidad de vida, o el que se quede en su casa o en casa de un familiar o de una familiar, perdonar, pero es que estoy bastante mal de la garganta, entonces a momentos es como que se me corta la voz. El tema de, cuando hablábamos de anticipar, ¿no? Pues todo el tema de respetar rutinas y rituales de comodidad, ¿no? Adaptar el hogar es fundamental. Yo, por ejemplo, hace unos años fui a casa de mis padres y de repente
me di cuenta que eran pequeñas cosas, pero que determinadas cosas en la cocina las necesitaban un cambio, necesitábamos cambiar las cosas porque estaban todo el rato agachándose, todavía no son muy mayores, pero es verdad que esta cuestión la tenemos que ir haciendo también a lo largo no solo de todo el proceso de envejecimiento, que en sí tiene como microetapas, ¿no? Porque no es lo mismo una persona con 65 años que una persona cuando tiene 80, ¿no? Cuando digo también rituales de comodidad o rutinas, pues también me refiero a cuestiones de valor para la persona, como puede ser a lo mejor pues esa mantita que para mí ya está para tirar, pero que quizás para la persona es su mantita, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más da? Quiero decir, también cuestiones que pasan a un segundo plano. Obviamente la persona tiene que estar aseada, tiene que estar... pero bueno, pues quizás, yo me acuerdo, por ejemplo, mi yayo, que él vivía solo, mi padre vivía enfrente, entonces mi padre pues dormía allí y siempre estaba... Y yo me acuerdo que la mesa la tenía llena de cosas, pero para él era su manera de tener las cosas a mano, de tener todo lo que necesitaba, de sentir que tenía todas sus cosas bajo control, ¿no? Bueno, también os he puesto aquí esta guía, Nos hacemos mayores, cómo podemos cuidarnos, en lectura fácil, que está, os la podéis descargar en la página web de Plena Inclusión Extremadura, ¿vale? Y ahí os he puesto el índice, creo que es muy interesante porque, bueno, pone, pues qué pasa en la piel cuando nos hacemos mayores, qué pasa con los ojos, qué pasa en los oídos. Incluso aborda también el tema de la sexualidad, que creo que es un tema que también hay que seguirlo abordando hasta el final, ¿no? Sueños y deseos, esto también se aborda en la guía que os he comentado de Cuaderno de Vida, ¿no? Preguntarle a la persona qué sueños o qué deseos tiene en ese momento, algo que le hubiera gustado y que nunca ha hecho, ¿no? Evidentemente tendremos que ser realistas porque a lo mejor tiene un sueño y quizás no se pueda hacer realidad por una cuestión material, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de... Pero quizás todos tenemos sueños que no hemos podido llegar a alcanzar, ¿no? En un momento dado, pero sí que quizás puede haber algo que sea una tontería y que sí que esté a nuestro alcance el podérselo facilitar, ¿no? a la persona, ¿vale? Como os he puesto aquí una frase de Picasso que dice, cuando me dicen que soy demasiado mayor para hacer algo, pues procuro hacerlo enseguida, ¿no? Y por último, sin que esto pierda, bueno, las personas que me conocéis sabéis que a mí me gusta mucho trabajar desde la perspectiva de género, pues, o sea, creo que si no estamos siendo parciales en nuestra intervención. Y bueno, pues sabemos que también algunos estudios, pues por ejemplo la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud nos dice que bueno, como os decía antes, ¿no? que la población de personas con discapacidad mayores aumenta en la misma proporción que la población general, que también, por tanto, se refleja que, por ejemplo, que más allá de los 65 años, los hombres han alargado su esperanza de vida en 7 años, los hombres con discapacidad, y en 11 años las mujeres. O sea, que ocurre como la población en general, que las mujeres también tenemos mayor esperanza de vida y, por lo tanto, bueno, pues esto también lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta qué diferente manera tienen de envejecer unas y otros. Esto, por ejemplo, lo veremos muy claro también a la hora de hacer el cuaderno de vida, ¿no? Según los roles que hayan desarrollado a lo largo de su vida, hombres y mujeres, va a tener más valor una cosa, trabajar un ámbito que otro, pero son cosas que no podemos olvidar, como por ejemplo, algo que se descuida a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres, es el tema de las revisiones ginecológicas, ¿no? Bueno, pues por aquella idea de que como no tienen sexualidad no es necesario abordarla. Y bueno, si ya hablamos de las mujeres mayores, pues habría que ver, ¿no? ¿Quién les ha anticipado, quién les ha explicado que alguna vez, no sé si alguien les ha explicado la menstruación, que muchas veces nos encontramos en el trabajo con las chicas más jóvenes, que nadie se lo explicó y nadie les explicó. En muchos casos vemos que muchas de ellas no saben que en un momento dado dejarán de tener la menstruación. Nadie les ha hablado de la menopausia. Tampoco los programas que trabajan el tema del climaterio, no sé si tienen en cuenta a la población de mujeres con discapacidad intelectual, pero sí que tenemos que hacer ese trabajo, igual que los hombres pues visiten al urólogo y tener estas cuestiones
claras y trabajarlas también con las familias. Obviamente, el hecho de que las mujeres tengan mayor esperanza de vida, pues también va a hacer que lleguen con peor estado de salud. Sabemos, es verdad que hay muy pocos estudios. Yo, por ejemplo, he estado buscando a ver si encontraba algo que nos hablara un poco sobre datos diferenciados y no he encontrado nada, así que si hay alguien por ahí que quiera hacer un TFM o un trabajo de fin de máster, yo creo que podría ser algo muy interesante, ¿no? Esta cuestión. Pero sí que tener en cuenta la perspectiva de género, sí que tener en cuenta aquellas mujeres con discapacidad intelectual que han ejercido un rol de cuidadoras de familias, de hermanos, de sobrinos, sobrinas, pues el hecho de darles un valor a ese rol, que a lo mejor no han ido a un centro ocupacional o a lo mejor no han tenido un empleo, pero darle un valor a ese trabajo de cuidados que han desarrollado durante toda su vida, ¿no? Se me ha pasado antes también comentar con el tema del círculo de apoyo, ¿no? y tal, que ahora, bueno, con el COVID y todas las restricciones que hay para que las familias visiten a las personas con discapacidad que están en las residencias y tal, bueno, eso ha puesto también sobre la mesa el tema de la brecha digital, ¿no? Y cómo las personas con discapacidad tienen menos recursos, muchas de ellas, para acceder a Internet, incluso también menos formación, ¿no? en TICs. Y cómo esta puede ser también la herramienta, ¿vale? O sea, que sí que creo que tendríamos que ver de qué manera podemos formar a las personas mayores pues con pequeñitos talleres, a través de voluntariado, en el manejo de las TIC, porque hasta que el COVID, ¿no?, deje de estar aquí, pues como nos pasa al resto de las personas, va a ser algo, pues la videollamada va a ser algo común. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo que con los apoyos también habría que fomentar. Y bueno, hasta aquí un poco las intervenciones de la mesa. Damos paso, si os parece, a preguntas, reflexiones, aportaciones. Perdona, Naomi, tengo que decir algo. Sí, claro. Adelante, Luis José. Vale. Yo pienso que sería bueno que hubiese una asignatura en todo los colegios, universidades e institutos sobre las diferentes discapacidades que hay, para que en el futuro la sociedad supiera la realidad que estamos viviendo y que nos conociese más a todos nosotros. Y antes, si me había olvidado deciros que yo estuve trabajando durante 30 años en una empresa normal de artes gráficas, de hacer etiquetas de papel cuché, oro, mate, vinilo, cartulina, todo eso, durante 30 años. Gracias por escucharme. El micro, Noé. Gracias, María. No, digo que veo que hay personas que han hecho alguna aportación aquí en el chat. Si queréis... Yo no me. Sí, Luis José, espera un momentito, un momentito. Si es las personas que habéis escrito por el chat haciendo aportaciones, queréis hacerlas aquí a viva voz, pues la verdad que creo que mejor, porque a veces no estamos tan pendientes del chat. Si no, ahora lo leo yo. Sí, Luis José. Lo que te estaba diciendo antes, que tú estabas desconectada. Yo pienso que sería bueno que hubiese una asignatura para los colegios, universidades e institutos sobre la discapacidad, para que la sociedad futura nos comprenda realmente cómo somos y cómo son realmente los problemas que tenemos las personas con discapacidad. Y también quería deciros que yo estuve trabajando durante 30 años en una empresa normal de artes gráficas, haciendo etiquetas de buché, mate, vinilo, cartulina y todo esto. Gracias por escucharme. Bueno, pues hola, hola a todas y todos. La que ha puesto el comentario he sido yo. Y bueno, simplemente era porque quería, al hilo de lo que comentaba María sobre el duelo y también comentabas tú, ¿no? Pues nosotros pues nos ocurre, vemos cómo el efecto de la institucionalización afecta hasta la muerte, ¿no? Hasta el final de los días, ¿no? Porque no es lo mismo vivir los duelos en una familia o una persona que vive en su familia, que normalmente pues muere
pues tu abuelo, tu madre, algún miembro, puede desaparecer algún miembro de la familia que cuando está viviendo en una residencia de personas con grandes necesidades de apoyo, en las que, bueno, pues también por la edad que vamos teniendo, pues los fallecimientos son más frecuentes, ¿no? Y aunque nosotros pues desde hace muchísimo tiempo pues los compañeros participan del duelo y tratamos de cuidar los duelos, pues llega un momento en el que eso hace mella, ¿no? Cuando hay una racha, sabéis que eso a veces va a rachas, hay veces que no pasa nada y otras veces va a rachas, ¿no? Y cuando hay una racha que, pues, por lo que sea, hay más fallecimientos o gente que se pone más malita y tal, pues tiene un impacto muy negativo en los compañeros, ¿no? Y aunque participan del duelo, pues es que creo que no es por evitar el sufrimiento y ocultarlo, pero es que hay veces que es la inferencia que tiene las proporciones de concentrar determinadas circunstancias fuera de lo que son las proporciones habituales en la normalidad, ¿no? Y eso lo estamos viviendo ahora y es difícil de manejar. Gracias, Ana. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, bueno, la residencia tiene 11 años, nunca había pasado nada y tuvimos un año horrible a nivel de fallecimientos y fue muy complicado porque no es lo mismo lo que comentaba Ana, ¿no? Que pase de vez en cuando, que tengas una racha que sea una locura, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora. Está siendo muy difícil acompañar en todo este proceso porque aparte las personas que viven en residencias están teniendo muchísimas más restricciones que cualquier otro ciudadano o otra ciudadana, y claro, y nosotros entramos a trabajar y quieras o no, comentamos, pues este finde estuve dando un paseo por tal o fui a no sé dónde. Y muchas veces nosotros pues, nos tenemos que controlar también en eso, ¿no? Usar la economía verbal porque intentamos llenar esos silencios y tal, pero claro, es que no estamos viviendo lo mismo. A raíz de todo esto, con respecto a las residencias, lo que comentabas tú también, ¿no? De las visitas, esa brecha digital, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero también tenemos que pensar cómo se están llevando a cabo los protocolos en las residencias, ¿no? Porque no todo el mundo responde a un estímulo verbal, ¿no? Entonces hay mucha gente que a lo mejor de edad avanzada con Alzheimer que responde al contacto, ¿no? O al afecto de un familiar, ¿no? Al afecto de otra persona que no conoce. Entonces estos protocolos nos están llevando a que familiares no toquen a su familiar con Alzheimer o con o con mucha necesidad de apoyo durante 7 meses y esa persona está en el final de su vida. No diagnosticado, pero sí que son los últimos años de su vida, ¿no? Y entonces les estamos dando estos meses de vida de esta forma. Soy consciente de la situación, está clarísimo que tenemos que tener mucho cuidado y ser cautos, pero mi padre, por ejemplo, en este caso lleva sin tocar a su hermana que tiene Alzheimer 7 meses y en la residencia personas con mucha necesidad de apoyo llevan una madre sin poder tocar a su hijo 7 meses. Está claro que tenemos que cumplir todas las medidas, lo estamos haciendo, pero ¿no? Pues unos protocolos más individualizados, más humanizados, no lo sé, ¿no? Revisar todo esto. También nosotros somos una residencia tipificada como de personas con diversidad funcional, pero en las de residencias de mayores todo esto es un poco locura. Entonces, pues un poco más de humanidad, que está claro que la situación es excepcional, pero se está alargando mucho en el tiempo. Entonces, pues que esto se tenga en cuenta, simplemente. Es como lo difícil, ¿no? Cómo hacer compatible ahora mismo la seguridad con la cercanía, con el... Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa, yo parí y al poco nos confinaron y esta cuestión que comentas tú, pues a mí también me preocupa, ¿no? Por ejemplo, pues con mi hija y con muchos niños y niñas que han nacido en el COVID, por ejemplo, mis padres, a ella solo le damos besos su padre y yo, o sea, quiero decir, nadie le ha podido dar besos después de nacer y todo el rato es con la mascarilla y esto yo digo, bueno, no sé si va a tener un impacto en un momento dado, ¿no? En su futuro, y la guardería ahora es un lío porque también todos los protocolos, o sea, que es que al final, decir, que yo creo que estamos haciendo un trabajo enorme,
las personas que estáis ahora mismo pues, haciendo compatible lo humano, lo cercano con todo esto del COVID bueno, que no sé hasta qué punto, tú dices, María, humanizar sin que tampoco se corran riesgos, ¿no? Pero bueno, supongo que también aquí habréis tenido que echar mano de la creatividad, ¿no? de también cómo el COVID ha supuesto una oportunidad para otras cosas. No sé si alguien quiere compartir algo que esté haciendo, que digas, pues mira, a nosotros se nos ocurrió hacer tal cosa, o pues también yo creo que está bueno que lo podáis compartir bueno, pues para que también tengamos más herramientas, ¿no? Entre todas. Yo quiero compartir que los lunes y miércoles por la mañana a veces ayudo a personas que les cuesta andar a pasear. Qué bonito, Luis José. ¿Pero eso lo estás pudiendo hacer ahora también con el COVID? Sí, por la mañana de lunes a viernes, personas mayores que a lo mejor van a decir rueda o les gusta mucho andar, tener un bastón o lo que sea, y yo de lunes durante una hora o 2 horas le acompaño. Si tiene que ir a comprar, pues la acompaño a comprar, compro yo y eso, y ella ahí así ya, y ya está. Qué bueno, qué importante. A nosotros como residencia nos ha dado sentirnos un verdadero hogar. Es verdad que cuando estábamos en nuestra otra vida, pues entre que entraban todas las familias cuando querían, nosotros no teníamos horario de visitas ni tal, ellos venían cuando querían y tal, no paraban de entrar proveedores, que si entraban no sé qué, todo lo que conlleva también ser una institución, como decía antes Ana. Y sí que es verdad que al cerrarse y al desaparecer todo el mundo fue como un hogar, ¿no? También somos una residencia pequeñita, que solo somos 26 personas, pero sí que es verdad que somos 50 trabajadores, entonces hay mucho movimiento, pero sí que nos ha hecho sentirnos hogar, y en eso la verdad que las personas estaban súper contentas. Hemos tenido que pensar 1000 historias para que todo estuviera a flote. Las nuevas tecnologías nos han ayudado una barbaridad. Los momentos de videollamadas eran increíbles. Esos meses que estábamos todos encerrados, hemos vivido momentos muy emotivos. Cuando entraba un profesional y daba un grito de ánimo, todos nos veníamos arriba, ¿no? Pues hemos hecho 1000 historias para que hubiera un clima de confianza, de seguridad y de positividad, sobre todo, que no había mucho. Sobre todo si veías las noticias, ¿no? Algo que también tuvimos que hacer fue intentar no ver las noticias, porque las noticias de las residencias era una locura, ¿no? Entonces a las personas que vivían le generaba mucha... ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a entrar? ¿Cuándo? Era un poco locura. Pero bueno, 1000 historias, pero aún así, cuando a mí me preguntan la gente, o en reuniones que tenemos con el hospital de referencia, que la verdad que en ese sentido estamos súper contentas porque nos reúnen todas las semanas, nosotras formamos parte del clínico, a las residencias que pertenecemos a su sector, y nos van haciendo un seguimiento. Entonces hace una ronda a todas las residencias y vamos comentando la situación, ¿no? Ahora la verdad que es todo muchísimo más positivo, pero es verdad que cuando nos van preguntando a otras residencias decimos todo bien, sin cambios, sin incidencias, ¿no? Refiriéndonos única y exclusivamente al COVID, pero es verdad que estamos sufriendo muchas consecuencias, ¿no? Como pues, depresiones, ataques de ansiedad, muchas cosas a nivel de salud mental, obviamente, que estamos sobrellevando y que muchas veces no nombramos porque aquí no ha entrado el COVID, ¿no? Entonces, que es lo que nos pregunta la gente, ¿no? Pero estamos viviendo muchas secuelas y muchas consecuencias de la situación y de todos los protocolos que tenemos. Noemi, se me olvidó decirte que ahora no puedo ir por mañana, ahora voy por la tarde, durante 1 hora y media o 2 horas. Ajá. Ahora, porque estoy aquí, no puedo ir. Ahora voy por la tarde, lunes y miércoles. Claro. Bueno, pero ahí compaginas el trabajo, el empleo con el voluntariado. Sí, antes iba por mañana, pero ahora no puedo, voy por la tarde, lunes, miércoles, de 5:30 a 7, por ejemplo. Acompaño a docera, al parque, ahí con los pájaros. A veces vemos gatos por ahí, miau, buscando pajarillos. O a comprar a un lugar. Y yo la entro con la silla
con una silla de ruedas y una bolsa para poner la compra. Muy apañado. Yo te veo muy apañado, Luis José. Eso está muy bien. Porque también hay hombres que cuidan. Muy bien. Hola, hola a todos. ¿Me oís? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, a ver, mayoritariamente pues estamos viéndonos caras que es la primera vez que nos vemos. Estoy echando un poco de menos, pero sí que es verdad que con 20 y tantos participantes, pues como para presentarnos todos sería largo, ¿no? Pero bueno, he echado de menos, ¿no? Simplemente pues que me conozcáis. Yo pertenezco a PADIS, de Villena, y estoy en la directiva, igual que estoy en la directiva de Plena Inclusión. Bueno, yo me apunté a esto, bueno, porque nos va tocando, nos va tocando. Yo estoy a punto de hacer 68 años, pero bueno, y tengo un hijo con síndrome de Down, ya con 37. Y dicho esto, me alegro mucho de haber decidido apuntarme a esta sesión y bueno, me gustaría, igual que ha nombrado María, pues la vivencia en residencia, pues nosotros igual, quizás con algo más de preocupación porque eh, han- han- no han llegado a ser casos de COVID, pero ha habido que aislar a chavales de residencia, no habían fórmulas y todo pues en sus habitaciones, bueno, un poco, pero bueno, gracias a los trabajadores, porque gracias a ellos son los que brindan y los que padecen esto que estamos pasando todos. Y dicho esto, me gustaría agradecer a Luis José. Yo aquí me he apuntado envejecer con alegría y debajo me ha apuntado una cosa, que nos ha dado una lección de humildad, ¿no? Para mí me ha dado una lección de humildad. Y, y la verdad es que nos hace falta a veces estas declaraciones, que en este caso ha sido Luis José, en otros casos pues es otra persona. Pero también me ha gustado mucho María, porque es que, joder, reflejáis con una sencillez lo que estáis pasando, lo que veis, lo que... Sí que es verdad que se nota que sois profesionales, pero los que no somos profesionales, pues necesitamos de vosotros para que nos hagáis ver las cosas aún mejor de las que vemos. Y perdonadme que me haya alargado un poco, simplemente era un poco expresar mi agradecimiento incluso a todas las personas que no habéis hablado aún, ¿no? Que las veo por primera vez, pero me siento cercano porque todos los que estamos aquí hablamos de lo mismo, ¿no? Y vivimos de lo mismo. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Y por ahí no sé si hay alguien que quiere comentar alguna cosa. Pepe, gracias por el elogio, ¿eh? Sí, bueno, tú has hecho un guiño a los y las profesionales bueno, y creo que al final es que estamos en el mismo barco y también necesitamos a la familia, es decir, esto es así y sabemos que es así en cualquier etapa de la vida y en eso estamos. Y está bueno también cuando una siente, ¿no? que estamos hablando del mismo lenguaje, ¿no? Como decías tú, Pepe, que eso es muy importante.
Yo quería apuntar respecto a lo que decías ahora tú y ha comentado Pepe, que para nosotros el empuje que nos ha dado las familias desde el minuto 1 hasta el día de hoy ha sido fundamental para no decaer, porque es verdad que las familias están muy cercanas a la residencia y en el día a día, pues a lo mejor pues, parece que solo escuches quejas de tal y de cual, pero es la convivencia, ¿no? Pues, la lavandería, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y cuando llega un momento tan complicado como este, las familias desde el minuto 1 fueron un empuje que nos dio el motor para poder trabajar. Y repito que las personas usuarias ha sido increíble también, su comprensión, su saber estar y hemos ido las tres partes a una como un todo y la verdad que eso lo ha facilitado mucho. O sea que sin el empuje de las familias y la confianza y ánimos, mandándonos WhatsApps, llamadas, ¿cómo estáis? Ánimo, 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 pues ha sido difícil de caer. O sea que en ese sentido ha sido un trabajo a tres bandas maravilloso. Bueno, vamos teniendo ya menos tiempo porque a la 1 tenemos programado el Zoom hasta la 1, nos quedan unos minutitos, no sé si alguien quiere aportar alguna cosa más, alguna reflexión, algo que quiera compartir de lo que hemos estado hablando. El que quiera preguntar algo, que pregunte, ¿eh? No hay secreto para nada, ¿eh? El que quiere preguntar algo, que pregunte. Que no se corten, ¿no, Luis José? Exactamente. Como yo no me corto, pero no hay que cortar a nadie. Bueno, pues si no hay más intervenciones, muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Os animamos también a que, bueno, sobre todo el tema del duelo lo sigamos trabajando en nuestras entidades y, bueno, nos sigamos también formando, ¿no? Y realizando dedicando espacios, porque al final yo creo que es un tema como ha pasado con el de la sexualidad, ¿no? Que hemos ido encontrando esos espacios para ir hablando del tema, y solamente hablando del tema es como hemos ido mejorando, ¿no? Esta parte de la vida de las personas. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Adiós. Venga, Adiós a todos. Adiós a todos. adiós. Bueno, ¿qué pasó?